Ok, bienvenidos pues a el módulo 1 de la asignatura de circuitos lógicos, que vamos a hablar este módulo sobre la información y sistemas de numeración que tiene que ver con los circuitos lógicos. Voy a pasar a presentar un momento la pantalla, perdón, a compartir la pantalla. Lo tengo acá, perdón. Aquí se debe de estar viendo. Ok, se ve, Sí, ¿no? sí, Problema. completamente. Perfecto. Entonces, bueno, como habíamos dicho, vamos a hablar sobre sistemas de numeración. Y los objetivos es, pues, entender, pues, qué son las bases, las operaciones en bases numéricas diferentes a 10, la conversión entre bases numéricas, que después va a ser útil cuando querramos eh, llevar de binario, por ejemplo, a decimal y viceversa. También realizar operaciones aritméticas en binario, la relación entre bases numéricas y diferenciar los conceptos del número y código. Estos más o menos los rasgos globales, los objetivos globales. Entonces, para empezar a hablar de bases numéricas, tenemos que decir que es hasta, entre comillas, una casualidad que nosotros tengamos una base de conteo, una base numérica igual a 10. Según tradicionalmente se dice que base igual a 10 porque tenemos 10 dedos. Y bueno, hay otras culturas que han utilizado otro tipo de bases, pues antiguas sobre todo, pero bueno, la base 10 es la base más expandida, pero igual, así como contamos en base 10, podríamos tranquilamente y con los mismos métodos hacer todas las operaciones y conteos y todo en base 5, en base 3, en base 8, en base 2, en base n. En cualquier tipo de base es válido, con tal de que sea un número entero, evidentemente. Entonces, como estamos viendo acá, buenas tardes, Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Bueno, como estamos diciendo, estamos hablando de los sistemas de numeración. Nosotros tenemos la costumbre, pues, de trabajar ay, perdón, se me fue, estaba buscando el apuntador, la point. Ok, nosotros trabajamos en base 10, porque bueno, suponemos que es por el hecho de que tenemos 10 dedos, pero podríamos tranquilamente trabajar en base 5, en base 3, en base 8, en base n, en base 16, en base 64. Nada impide que podamos realizar nuestras reflexiones aritméticas en cualquier base, dado que se usa exactamente los mismos métodos. Como vemos, por ejemplo, en base 5, fíjense que en base 10 tenemos 10 dígitos, 10 símbolos que representan los 10 dígitos básicos. En base 5 tenemos 5 dígitos, en este caso diríamos 0, 1, 2, 3 y 4. En base 3 tendríamos 0, 1 y 2, porque solamente habrían 3 dígitos para representar. Base 8 habrían 7, bueno, de 0 a 7 en este caso. Y en base 2, que va a ser nuestra base de trabajo, sería 0 y 1. Entonces fíjense que por ejemplo, en base 3, si nos paramos acá, si yo digo 0 más 1, me da 1, ok, yo incremento. 0, 1 más 1 me da 2, perfecto, lo que está escrito acá. Pero ya 2 más 1 ya no es 3 porque el 3 no existe. Tendría yo que recomenzar el ciclo sumándole 1 al dígito que está a la izquierda y comenzando de nuevo con cada ciclo. Es exactamente lo mismo que hacemos en decimal. Solo que en decimal, bueno, nuestro ciclo va de 0 a 9 y repetimos cotidianamente, ¿ok? Entonces, bueno, ya ven que para todas las bases es lo mismo. Yo ahorita, por cierto, yo lo que voy a hacer es dar una visión global de todo lo que necesitamos y ustedes, que deberían haber revisado un poco, no, deberían entonces decir si tienen alguna duda en alguna cosa, porque yo lo que voy a tocar es las cosas que más nos interesa estudiar, ¿ok? En este caso. Bueno, entonces ya sabemos que existen bases numéricas de todo tipo, de todo. Ok, entonces los sistemas de numeración formalmente
es un conjunto de reglas y símbolos. ¿Símbolos por qué? Porque tenemos unos símbolos que nos definen nuestros símbolos, lo que se llaman símbolos cardinales, es decir, los números de conteo básico. Y reglas, ¿por qué? Porque la aritmética es la misma para todas las bases. La resta, la multiplicación, todo se hace exactamente igual. Claro, como no tenemos la costumbre, por ejemplo, de restar en base 3, se nos hace un poquito difícil porque, bueno, evidentemente la costumbre. Pero entonces, un número P, cualquiera formalmente, es una secuencia de n dígitos, cada dígito llamado D, que puede tener parte entera y parte fraccionaria. Eso ya lo sabemos. Anda separado por una coma en este caso. Y para un número entero positivo, por ejemplo, vamos a dar este ejemplo acá, vamos a tener que el número P, que tiene n dígitos, en una base B cualquiera, está dado por la cadena de dígitos de 0 a n-1. Entonces, piense que n va a definir la potencia asociada a cada dígito. Y ahí es donde viene, que a veces surge la duda, ¿qué quiere decir que está una potencia asociada a cada dígito? Lo vamos a ver en la próxima. Entonces, fíjense, si vemos acá, en base, vamos a ver la base 5. Base 5 quiere decir, si yo tengo un número de n dígitos, yo voy a tener, el primer dígito va a ser el símbolo multiplicado por la potencia de 5, es decir, el número de 0, o el número que sea, por de 5, por 5 a la 0, el que es el otro dígito, por más 5 a la 1, más 5 a la 2 y así sucesivamente. Fíjense que eso es lo que está pasando acá. Cualquier número en cualquier base, en base 3, B valdría 3. El dígito, que sería, por ejemplo, 1, 1, 2, que puede ser un número en base 3, yo lo estaría multiplicando por la i, que quiere decir que es la i, el lugar donde está. Por ejemplo, en base 10, yo tengo 15, el 5 es, el 15 es 5 por 10 a la 1, por 10 a la 0, que me da 5, y 1 por 10 a la 1, que me da 10. 10 más 5 son 15. Eso es lo mismo que estamos haciendo. Así como lo hacemos en decimal, lo podemos hacer, y esta fórmula que tienen acá, que no es más que esta fórmula desarrollada aquí abajo, un número de 2, de 1 y de 0 en cualquier base B, simplemente lo desarrollamos esta suma y nos va a dar el sumo equivalente en decimal. Entonces, fíjense que es lo mismo para todos, salvo que va a cambiar el valor de la base. Quisiera que estemos claros. Por favor, si hay alguna duda sobre eso, digan, si lo podemos repetir. ¿Alguna duda? Se ve claro que esa sumatoria es el dígito multiplicado por la base según su lugar en el número. Bueno, Bueno, quedé como al dime. 50%. Dime, ¿qué pasó, Alberto? ¿Cómo? No lo entendí muy bien. Ok, fíjate. En base, si yo tengo el número, déjame ver si es que no tengo, bueno. Si yo tengo el número 12, o perdón, 123 en decimal, ¿ese número qué es? Es el 3 multiplicado por 10 a la 0, porque está en las unidades, 10 a la 0 unidades. Entonces, 3 multiplicado por 10 a la 0, más 2 multiplicado por 10 a la 1, más 1 multiplicado por 10 a la 2, y así sucesivamente. Entonces, si yo tengo 3 dígitos en decimal, tengo 3 potencias expresadas. 10 a la 0, 10 a la 1 y 10 a la 2. Cada dígito, o sea, las unidades son 10 a la 0, las decenas son 10 a la 1, ahí lo dice, ¿no? Y las centenas son 10 a la 2, que es 100. Entonces, eso que hago en decimal lo puedo hacer para todas las bases, todas. Entonces, el 122 en base 3
tengo que comenzar por la base, que por el número que tiene la base inferior, que es 122 el primer 2, a la derecha. 122 por 3, perdón, 2 por 3 a la 0, 2 por 3 a la 1 y 1 por 3 a la 2. Y ahí consigo su equivalente decimal. Es por eso que era importante que ustedes revisaran esto, porque esto que está acá, lo que están viendo acá, es la forma de encontrar un número, de encontrar el equivalente decimal a un número cualquiera. Vamos a ver después les voy a mostrar otra cosa que a lo mejor lo podemos hacer ejercicios acá. Bueno, entonces, si yo, de las cosas que ustedes tienen que practicar y que ya deberían haber revisado, es cómo convertir de base 10 a base 2. Ahí tienen, por cierto, tienen un video donde se les dice cómo convertir de base, creo, de base 2 a base 10 y de base 10 a base 2. Tienen un video ya ahí, ustedes deberían poderlo visualizar y ya, de eso lo deberían haber visualizado, yo no sé si lo hicieron, pero bueno. De 2 a base 16 y 16 a base 2. Ahorita vamos a ver lo que son porque es importante la base 16. Y de 2 a base 8 y de 8 a base 2. Pero también eso lo veremos un poco más tarde porque es importante ese tipo de cosas. Otra cosa que tendrían que ustedes practicar es contar en bases diferentes a 10. Por ejemplo, yo digo, yo voy a empezar a contar 20 números en base 8. Entonces empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No puedo seguir más porque no tengo el 8. Le pongo un 0 en vez de 7, en vez de 8 pongo 0 y le sumo 1. O sea que tenía 1, 0, que no es un 10, que es 8 en octal. Entonces, ese tipo de ejercicios tienen que hacer y ustedes tienen mucha información en el aula virtual. Ok, esto es uno de las cosas que deben hacer también. Ajá, ¿cómo sumar en base 10, en una base B, suma en base 3, por ejemplo, suma en base 16, se hace, repito, exactamente como se hace en base 10. Cuando tú dices 9 más 3, más 2, se pasa de 10, llevo 1. Exactamente así lo tienen que hacer. En suma base 3, 1 más 2 más 2, ya no es 4, se pasó de 3, llevo 1. Ese concepto tienen que aplicarlo exactamente en las otras bases. Siempre y cuando pasemos de la base, tenemos que decir, llevo 1 y me quedan, por ejemplo, en 9 más 2, 11. Me quedo con el 1 y llevo 1 para las decenas. La suma, la resta y la multiplicación en base 2, esto que está acá, la suma es básica. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Sumar en base 2, esto que está acá es la parte lo que más vamos a utilizar después en la asignatura. Todo lo que son, ¿cómo se dice? Operaciones aritméticas en base 2. Ese es el tipo de operaciones que vamos a realizar. Aquí les dejo unos recursos didácticos para que lo puedan revisar. Entonces, hay otro, ok. Vamos a ver, buscar unos, bueno, perdón. Se me había pasado esta parte. Luego, tenemos una representación de números con signo en binario, que eso es con lo que los sistemas digitales trabajan, que es el significado del dígito de signo, lo que se llama la extensión de signo, el uso del complemento a 2. Esos conceptos están explicados y con ejemplos en todos, ¿cómo se llama? En la documentación que tienen en el aula virtual. Algo bien importante que es calcular el rango de los valores posibles y calcular el rango calcular el rango del número de un binario negativo de n dígitos. Eso también lo tienen en la definición. Ahorita vamos a ver cuáles son las definiciones de bit, middle, byte, word y dword. Y también tenemos que hacer las diferencias entre número y código. Eso es muy importante, sobre todo cuando estemos trabajando con sistemas digitales.
una pregunta para ver. ¿Su cédula de identidad es un número o un código? ¿Qué piensan? ¿Alguna? Recuerden que intervenir también da pequeños puntos, ¿no? Sí, está puntuado. Entonces, mi cédula 1441008. Ajá. ¿Eso es un número o es un código? ¿Será un código? Porque identifica algo. Porque, exactamente. Primero, porque identifica. Y segundo, porque no es una relación de cantidad. Si yo tengo el número de cédula 10.327.000, no quiere decir que hay 10 millones de ciudadanos donde yo vivo. ¿Por qué? Porque la cédula no necesariamente es algo que se va incrementando, aunque se puede ir incrementando, evidentemente, pero no es un conteo, no tiene que ver con cantidad. Entonces, cuando usted dice un número que, claro, si hay letras es diferente, porque ya las letras dicen, no, este es el número 228, no, eso debe ser un código. Por ejemplo, un password, que es un código o un número. ¿Mm? Código, profe. Un código. ¿Por qué? Porque no hay relación, aunque el número, perdón, aunque el password sea un número, vulgar y silvestre, puras cifras, no está diciendo que hay una cantidad, ¿ok? Entonces, cuando el número se refiere a cantidades y en general se realizan cooperaciones aritméticas con el código no es, el código representa una información, dice algo por eso mismo está codificado, valga la redundancia, es algo que identifica a otra cosa. En este caso, nuestro número de cédula nos identifica pues, a cada uno de nosotros. Ok, voy a mostrarles entonces, vamos a hacer unos ejemplos para que ustedes vean. Déjenme buscar acá, perdón. Ok, aquí tenemos operaciones con números binarios. Ah, no, perdón, déjenme mostrarle otra cosa. Primero esta. No, está bien, está bien. Un momento, que no la encuentro. Entonces, digital. Ok. Bueno, aquí no vamos a ir parte por parte porque esto es bastante largo, bastante pesado, pero aquí, por ejemplo, vamos a ver, fíjense, aquí tenemos, déjame ponerlo en pantalla, ¿se ve bien o lo pongo en pantalla? No, bueno, yo creo que se ve bien, ¿no? Me Se ve dicen. bien. Sí, ok, perfecto. Entonces, fíjense, aquí, esto es de la Universidad Juan Carlos, creo que es en España. Fíjense que aquí tenemos el dígito, que es el A sub I, y la potencia que ellos lo llaman RI, pero exactamente lo mismo que teníamos antes. ¿Ok? Donde P menos 1 va a ser igual, en este caso, P va a ser el número de dígitos. Entonces, fíjense, lo que habíamos dicho antes. Ay, perdón. Ay, perdón, aquí. El número 1283. ¿Cómo lo descompongo en base 10? Bueno, yo sé que el 3, que es las unidades, está asociado, perdón, a 10 a la 0. Aquí, pero es que me marca todo, no me deja marcar. Ok. 10 a la 0. 3 por 10 a la 0, 10 a la 0 es 1, perfecto, me da 3. Las decenas es 8 por 10 a la 1, lo tenemos acá. Las centenas, 2 centenas, es decir, 2 por 100, y los miles son un millardo, un mil por 1000, en este caso, por 10 a la 3. Entonces, fíjense, así como lo estamos descomponiendo en base 10, tenemos 1000 más 200 más 80 más 3, así lo podemos hacer en cualquier base. Exactamente, simplemente cambiando la base e incrementando el número de dígitos que tenemos en el exponente. Ahora sí lo ves, Alberto. Sí, sí, ahora sí. Sí,
Ok, perfecto. Bueno, entonces fíjense, así como si alguien le dice 1283 en base 12, bueno, ustedes toman el 3 multiplicado, pero no por 10 sino por 10, por 12 a la cero, el 8 por 12 a la uno y así sucesivamente. Es verdad que la base es la que define cuál va a ser la cantidad de cada dígito, equivalente a cada dígito. Ok, bueno, aquí tenemos un... Ajá, esto es bueno que lo veamos. Lo que habíamos dicho antes, normalmente contamos en base 10 porque tenemos 10 dedos, ok, con 10 símbolos. En base 2 solamente tenemos 2 símbolos. En base 8 tenemos 8 símbolos de 0 a 7. En base 10 ya lo sabemos. Ah, pero es que este asistente, perdón, es que me está presentando un... Ah, broma. No me quiere dejar quieto bueno, ya, no me quiere dejar. Ok. Y en base hexadecimal, 16, que se usa mucho también en programación, las cifras van de 0, disculpen eso que, las cifras van de 0 a F. Es decir, que cuando llego a 9, utilizo los símbolos del decimal y de lo que equivaldría de 11 a 15, utilizo letras A, B, C, D, E y F. En este caso, un número, en este caso A5, tendría que ser 5 multiplicado por 16 a la 0 y 11 multiplicado por 16 a la 1. Entonces fíjense que es un número relativamente grande para dos dígitos. Ok, entonces, bueno, los números que tenemos, ustedes tienen en general, que ustedes manipulan sobre todo en la parte tecnológica, son números, pueden ser números positivos, es decir, no tienen signo, y números negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera, nosotros estamos trabajando en un computador, internamente tenemos que decir, que saber cuál es el signo del número. Como trabajamos en binario, vamos a trabajar en binario, en general, el signo de más peso, el que está a la izquierda, va a ser, si el número está definido como signo, con signo, ese número va a ser el signo. Si es 0, es positivo, y si es 1, es negativo. Eso es una convención. Eso puede ser al revés, pero convencionalmente se toma así. Un 1 significa que el número es negativo. Después eso iremos viendo con más calma. Ok, algo importante. El ancho de la palabra y el rango. Primero, cuando ustedes trabajan en un sistema digital, están, entre comillas, bloqueados por la palabra de trabajo. Es decir, un procesador de 32 bits, como seguro que han oído hablar, quiere decir que él maneja números de 32 bits, 32 dígitos lógicos, dígitos en binario, y ahora los computadores modernos utilizan palabras, es decir, trabajan con números de 64 bits, es decir, 64 dígitos binarios. Unido es lo que se llama una palabra de 4 bits. Es decir, yo con 4 bits, yo tengo 16 posibilidades. Fíjense que 4 bits es 2 a la 4. Es decir, 2 a la 4, porque tengo 4 bits, es el número de posibilidades que van, en este caso, y lo van a ver muy seguido, es cada nido lo representa mucho con un signo de 0 a F, porque es la manera más fácil de representar. También tenemos la noción de byte, o a veces le dicen un octeto, que son palabras de 8 bits compuestas por dos nidos, se representan y se pueden representar por símbolos hexadecimales, pero bueno, eso lo veremos después. Un word es una palabra de 16 bits, un D-word es una palabra de 32 bits, y una palabra Q-word, una palabra cuádruple, que es lo que habíamos dicho, 64 bits. Los procesadores de los computadores actuales utilizan 64 bits, es decir, palabras binarias de 64 dígitos.
2 a la 64, imagínense lo que podemos representar con 2 a la 64 dígitos. ¿Por qué digo yo 2 a la 64? Porque el número de combinaciones de en cualquier base siempre será el número de la base elevado al número de dígitos. Esto es algo que tienen que tener siempre en cuenta. En base 3, yo tengo 3 dígitos. Número de valores que yo puedo representar con esos 3 dígitos es 3 a la 3. ¿Por qué? Pues mi base 3, el número de dígitos es 3. Si yo tengo 64 bits en un computador, en binario es 2 a la 64, ese número es el número de valores que yo puedo representar con esa palabra. Con una palabra de 8 bits, de 8 dígitos, yo puedo representar 2 a la 8, es decir, 256 posibles valores que yo puedo representar. Entonces recuerden, siempre, este 2 a la n viene del hecho de que siempre el rango representable en cualquier base siempre será b elevado a la n. Eso es importante que lo anoten y que lo tengan pendiente. Eso lo van a utilizar mucho. Ok, bueno, aquí tenemos un ejemplo de bits, de códigos binarios con signo. Fíjate que este número que tenés acá, el número que tengo acá, este número es positivo y el número es 1011, que haciendo su conversión a decimal sería esto sería sería 11. Entonces 11 en binario, en decimal, que se representa con 1011 y nos están diciendo que su signo es positivo. Lo mismo está aquí. Este es número, tiene 4 bits, 4 dígitos, y su signo es 1, por lo tanto es un signo negativo. Entonces, aquí tienen, fíjense, los rangos representables, aquí está escrito rangos representables para números negativos, según el valor de dígitos, este es el rango representable en números con signo. Esto también es bien importante decirlo. ¿Okay? En un número sin signo siempre sería de 0 al rango que acabamos de ver, 2 a la n, menos 1, evidentemente. Bueno, esto es para que tengan noción, esa parte, todo esto lo tienen ya en ¿se llama? En la documentación. Ok, entonces, hay algo que vamos a utilizar, pero muchísimo, que se llama complemento a la base o complemento a 2. Fíjense que tienen una formulita ahí que dice el complemento a 2 de un número n es igual a 2 a la n, es decir, al rango completo. Lo tenemos 2 a la n, aquí está. El complemento 2 de un número 2 a la n, que es el rango, que es 2 a la n menos n. Y eso es válido, repito, para cualquier base. El complemento a la base, si es binario, es complemento a 2, evidentemente. Si es base 5, complemento a 5 a la base. Entonces, el complemento siempre será la base elevado a la n menos el valor del número. Eso después eso nos va a servir porque es muy fácil calcular, hacer hacer restas. Es muy fácil hacer sustracciones utilizando el complemento a 2. Esa parte también está colocada porque hacer una resta en binario es bastante engorrosa. Entonces, si ustedes quieren hacer una resta, ustedes lo que hacen es tomar el número, este es mi número, y le voy a restar este que está acá. ¿Qué es lo que hago? Tomo el complemento a 2 del sustraendo, del minuendo en este caso, y lo sumo. Eso es lo que va a pasar, es por eso que es útil el complemento a 2. Complemento a 2, ok. El complemento a 2 también se utiliza como una representación. Yo quiero saber el número negativo. Bueno, hago el complemento a 2 y obtengo el número
equivalente negativo. Es decir, el espejo, pues, de un número A al número menos A, lo utilizo, lo obtengo con el complemento 2. Aquí tienen esta parte. Bueno, esto es lo que acabo de decir. Aquí tienen esta parte. Ok. Ajá. ¿Cómo se extienden los? Eso es algo importante. Si usted tiene un número, yo tengo un número de 6 bits, de 6 dígitos, que puede tener signo, o sea, con signo, el bit más significativo puede ser 0, puede ser 1. Si yo quiero decir, no, pero ya no voy a trabajar con 6, voy a trabajar con 10. La manera pues, correcta de hacerlo es extendiendo el bit de signo. Si ustedes extienden el bit de signo, si es 0, ponen 0 a la izquierda, si es 1, ponen 1 a la izquierda, ese número no va a cambiar su valor aritmético, su valor, la cantidad no va a cambiar. Si es menos 10 va a seguir siendo menos 10 y si es más 10 va a seguir siendo más 10, siempre y cuando respeten el hecho de que agrandar el número de dígitos tiene que tener en cuenta que hay que mantener el número de signos y así lo mantiene y aritméticamente es válido cuando se hagan las cosas. Bueno, esta parte no la vamos a ver acá ahorita porque esta parte es lo que viene después. Ajá. Entonces, hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de que tienen que hacer aritmética, perdón, tienen que hacer operaciones en otras bases, pero la que nos va a interesar más es lo que es la información, perdón, es la aritmética binaria. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a hacer nosotros, nuestros diseños y nuestros sistemas digitales, todo se basa en binario. Entonces tenemos que saber cómo se hace una recta binaria. Fíjense que aquí tenemos un ejemplo. El decimal, 1 más 1 es 2. Pero en binario, 1 más 1 ya no puede ser 2 porque yo no dispongo del dígito 2. Tengo solamente 0 y 1. Por lo tanto, 1 más 1 me da 0 y llevo 1 para el dígito de la izquierda. Es igualito que en decimal. ¿Ok? Entonces, esto que está acá siempre es importante que lo tenga en cuenta. Fíjense que aquí 1 más 1 es 0. ¿Por qué? Porque no puedo representar el 2 como un dígito solo. Tengo que representarlo con dos dígitos binarios. Ok, vamos a ver aquí. Ok, entonces seguimos, fíjense. Perdón, en, en decimal, perdón. En decimal, cuando uno dice 2 más 9, habíamos dicho, es 11, retengo el 1 y llevo un 1 para el dígito a la izquierda. Eso lo hacemos en decimal y eso es lo que se llama acarreo. Ese acarreo es importante porque lo vamos a tener en cuenta en los diseños, sobre todo si usted dice, no, voy a hacer un sumador lógico, un sumador con un sistema que sume, pues ese acarreo van a tener que tomarlo en cuenta. Entonces, fíjense, 1 más 2 más 4 es 7, el acarreo es 0, no pasa nada si sumo 3 y 4 es 7. O sea, eso que está ahí lo voy a aplicar también exactamente igual en binario. Dando en cuenta que 0 más 0, evidentemente me da 0, 0 más 1 me da 1, normal, 1 más 0 me da 1, perfecto, porque todo número sumado a 0 da el mismo, y 1 más 1 me da 0 y llevamos 1, que se suma al dígito inmediato a la izquierda. Esto es lo que tienen que tomar en cuenta para sumar, y es lo mismo que hacemos en decimal. Entonces, fíjense, vamos a ver qué está pasando aquí. 1 más 1 me da 0, como hemos dicho, y llevo 1. Por lo tanto, aquí necesito un dígito que le voy a sumar al que sigue. 1 más 0 me da 1, más 1 me da 0. Pero 1 más 1 me da 0, llevo un dígito aquí y así sucesivamente voy a llevar un acarreo hasta que completo todos los dígitos. Fíjense que la suma es de 5 dígitos y el resultado es de 6. Por eso yo les decía que como ustedes están limitados en
en número de bits, si su sistema tiene 8 bits y ustedes suman números que pasan de 256, van a tener un acarreo que no lo pueden representar porque solamente tengo 8 bits, 8 dígitos. Entonces, aquí tienen un ejemplo de suma binaria. Bueno, aquí tenemos un ejemplo un poquito más largo, bueno, pero lo que tienen que hacer es, ¿cómo se dice? Analizarlo y ya, aquí no hay exactamente lo mismo que hemos visto. Ajá, la resta binaria. Esto se complica un poco más porque cuando el número, por ejemplo, en este caso 5 menos 8, se supone que dice, mira, no puedo restar 5 menos 8. Pero si el 4 le paso una decena para el 5 me queda 15 menos 8 me da 7. Este 4 quedó en 3 y así sucesivamente. Este 3 menos 4 tampoco lo voy a poder hacer. Y en binario pasa lo mismo. Con sus respectivos valores, 0 menos 0 es 0, 1 menos 1 es 0, 1 menos 0 es 1, obviamente. Y cuando tenemos 0 menos 1, esto nos da 1 y añadimos 1 al siguiente columna del sustraendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos tomando 1 de la izquierda hacia la derecha. Es lo mismo exactamente, solo que un poquito más engorroso de hacer. Y es por eso que esto no lo vamos a implementar así en los circuitos lógicos, simplemente lo eh, vamos a utilizar, por ejemplo, lo que se llama el complemento de 2 para poder hacer la resta fácilmente. Ok, bueno, no voy a hacer no voy a hacer la resta porque es demasiado engorroso, eso es bueno que solamente lo practiquen. Ok, habíamos hablado entonces del complemento a 2 que eran los números, habíamos dicho que el complemento a 2 era 2 a la n menos el número. Pero existe algo que se llama el complemento a 1 que también lo van a ver, lo van a encontrar por ahí, que es simplemente, en este caso en binario, es invertir unos por ceros. Invierto unos por ceros, es decir, que de 0, 0, 0 saca su complemento a 1, es 1, 1, 1, 1. Esto, no, y así sucesivamente, ¿no? Simplemente invierto unos por cero y obtengo su complemento a 1. Esto va a ser bien útil cuando tengamos que implementar también nuestro sistema digital. Y después veremos por qué. Bueno, aquí tiene ejemplos y ejemplos. Ok. ¿Qué pasa con el complemento? Habíamos dicho que el complemento 2 va a ser muy importante, pero hay una manera muy fácil de conseguir el complemento 2 sin hacer resta. ¿Cuál es? El complemento a 2 sin hacer restas, es decir, yo no tengo que tomar 2 a la n menos n y hacer la resta, simplemente tomo el complemento a 1 y le sumo 1 y obtengo el complemento a 2. Ese método es bien importante. Pero recuerden que en binario, en vez de restar, vamos a sumar un número con el complemento a 2 del otro. Entonces, es importante que sepan esto que está aquí, esto que está acá, perdón, esto que está acá, este número, que es el complemento a 1, más 1, nos va a dar que obtenemos el complemento a 2 fácilmente. Invertimos 1 por 0 y sumamos 1. Ya, no tenemos que hacer ninguna resta. Por lo que ven entonces que estamos simplificando en los procedimientos de resta, lo que nos da evidentemente mucho más facilidad a la hora de implementarlo en la realidad. Entonces, bueno, lo que hemos dicho aquí hemos dicho 219 menos 103. ¿Qué hago? Obtengo el complemento a 1, perdón, obtengo el valor en binario de cada número, obtengo su complemento a 1 y le sumo 1, y le sumo 1 al complemento a 1 y luego sumo esos dos números. ¿Cómo se llama? Ese valor es el que me da el resultado de la resta, en este caso en decimal. Y si ven aquí algo que dice acarreo ignorado, es por lo que acabamos de hablar ahorita de que tenemos un número, en general tenemos un número fijo de bits. Si yo trabajo con 6 bits, yo tengo que olvidarme por el momento que
si me paso de ese rango, voy a perder esa información, ese bit que está más allá de mi rango. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio de complemento a 2. Ajá, veamos la multiplicación. Eso también es importante. Bueno, digamos que es relativamente más fácil, aunque es un poquito más engorroso. Se hace exactamente lo mismo que en decimal, teniendo en cuenta que 1 por 0 da 0, 0 por 1 da 0, todo número multiplicado por 0 da 0, y 1 por 1 da 1. Entonces, yo hago exactamente lo mismo que el decimal, así como lo tomé, 1 por todo el número, 0 por todo el número, desplazándolo de un lugar, y 1 por todo el número, desplazando de dos lugares. Luego sumo todo esto y me da el valor binario de la multiplicación. La multiplicación no tiene secreto, es exactamente lo mismo que antes. Simplemente va a ser un poquito más fácil porque 1 más 1, 1 por 1 siempre va a dar 1, el resto da 0. La división binaria sí es bien complicado, no lo vamos a utilizar porque es engorrosísimo. Y hay muchas maneras de hacer, ¿cómo se llama? Hacer divisiones por restas sucesivas, que es mucho más práctico. Ok, aquí hemos visto más o menos, hicimos el recorrido de todo lo que ustedes tienen, que lo tienen todo esto en la documentación. Ok, ahora necesito que ustedes pues me den feedback de qué cosas quisieran saber, qué cosas, y con qué cosas tienen problemas, ese tipo de cosas. ¿Cómo estamos ahí? Entonces, alguna duda deben tener, ¿no? Digo yo. Profe, entonces en la suma siempre se le va a cargar a uno. No, no, depende. Porque fíjate, si tienes 4 bits, vamos a suponer acá una suma acá. Vamos a buscar una suma. Voy a buscar para compartir aquí y buscar una suma. A ver dónde lo tengo yo por acá. Déjame ver si lo encuentro. No, resta binaria, suma. Ah, fíjense. Acá. Yo tengo dos números estoy sumando números, fíjense. Este número que está acá, 10101, lo estoy sumando al número 11011. Tengo 5 dígitos. ¿Cuál es mi rango? Lo acabamos de ver. ¿Cuál es el rango? 5 dígitos en base 2. Lo vimos hace ratico. Es la base elevada al número de dígitos. ¿Cuál es el rango de esos números? Si tienen 5 dígitos. Entonces, Josué, ¿cuál es el rango? El 1, profesor. ¿Cómo, Adrián? El ¿Ah? 1. El 1. No. La definición de rango, ¿cuál fue? La base elevada al número de dígitos. ¿Cuál es la base? Adrián, ¿cuál es la base? En binario. ¿Cuánto vale la base en binario? ¿Quién me puede decir cuánto vale la base en binario? ¿Cuál es la base de un número binario? ¿Cuál es la base de un número decimal? Profe, creo que sería base 10. Base 10.
¿Por qué? Porque hay 10 dígitos representativos. En binario, ¿cuál es la base? ¿Cuántos dígitos hay? 5. ¿Por qué 5 si tengo 0 y 1? Serían 2. 0 y 1. Tengo 5 dígitos, pero ¿cuántos símbolos, de cuántos símbolos dispongo? Positivo y negativo. 1. No, no, aquí no hay positivo y negativo. Dos, Símbolos es profesor. decir, vamos a ver, ¿cuántos símbolos tengo para conteo en decimal? ¿Cuántos tengo entonces en decimal? De 0 a 9, ¿cuántos símbolos son? ¿Cuántos? Son 10. 10. Por eso se llama decimal, ¿no? Ok. Si yo digo en base 3, ¿cuántos símbolos tengo? ¿Mm? Cuatro. En base 3, ¿cuántos símbolos tengo? Si en 10, en base decimal tengo 10 dígitos, en base 3, ¿cuántos tengo? 2. Si es base 3, quiere decir que tengo 3 dígitos, 3 dígitos. 3 símbolos, 0, 1 y 2. Si es en base 8, ¿cuántos símbolos tengo para contar? En base 8. 8. 8, claro, de 0 a 7. Ok, en binario tengo 2 símbolos. ¿Cuál es la base? 2. 2, perfecto. Ok, ahora, si tengo 2 y represento el número con 5 dígitos, ¿cuál es el rango? La base elevado al número de dígitos. ¿Cuál es el rango? La base es 2, número de dígitos 5, por lo tanto tengo 2 elevado a la 5. ¿Cuánto es? 10. 2 elevado a la 5, no es 2 por 5, es 2 elevado a la 5. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 5 veces. 32. 32. Ok. Entonces, yo sé que con 5 dígitos en binario puedo hacer un conteo de 0 a 31. ¿Por qué? Porque 32 no lo voy a tener porque tengo 32 que van de 0 a 32 menos 1 para que sea el número completo 32. Entonces, yo cuando sumo dos números, si ese resultado no pasa de 32, estando en este caso, mi acarreo es 0. ¿Por qué? Porque no me pasé de 32. Es para responder la pregunta que se José. No siempre el acarreo es 1. Es cuando se pasa, profe, que se acarrea entonces uno. Cuando yo me paso de un rango, llevo 1, pero como no tengo dónde meter ese 1, porque lo que tengo son 5, bueno, ese 1 quiere decir que se pasó de 32. Mala suerte, lo pierdo. O sea, no lo tomo en cuenta. Entonces, pasa lo mismo cuando ustedes suman 1 más 1. Un número binario que representado con un solo dígito es 2 a la 1, ¿no? ¿De acuerdo? Es el rango, ¿no? Fíjate, ya no son 5, es un dígito. 2 a la 1. Perfecto. ¿Cuál es el rango? 2 elevado a la 1 me da 2. Por lo tanto, yo tengo solamente dos posibles combinaciones, o 0 o el 1. Si yo a ese número le sumo 1 y me paso de 2, me paso en este caso, ¿qué pasa? Que está pasando lo mismo. Tengo estoy pasando el otro bit, pero no dispongo de ese bit, porque tengo 1. Otro ejemplo.
tengo 2 bits, tengo 2 dígitos. ¿Cuál es el rango? En binario. Escríbanlo. Escribe un papel. ¿Cuál es el rango? La base elevado al número de dígitos. Tengo 2 dígitos. ¿Ah? Entonces, la base es 2. Número de dígitos, 2. 2 a la 2. Señores, 2 a la 2. 4. Ajá. Quiere decir que puedo contar entonces de 0 a 4. 3. no puedes 3 exactamente. No puede ser 4 porque si fuera 0 a 4 estaría contando 5 números. Y acabamos de decir que el rango es 4. Siempre hay que contar el 0. Claro, el 0 hay que contarlo porque es un conteo. Inicio en 0. Entonces, si hay que contar el 0 no puede, y mi rango es 32, yo nunca podré llegar a 32. Y si igualito, si tengo, no sé, tengo 258 bits, son 256 conteos. Entonces, ¿cuál es el número máximo al que puedo contar? ¿Cuál sería? ¿De 2 qué? 256 dijo. Sí, 2 a la 8, 8 bits es 256. ¿Cuál es el número máximo al que puedo llegar contando? En 8 255. bits. 255, exactamente. ¿Lo ven? Al final, el número mayor que yo puedo representar con un número de bits va a ser siempre 2 a la n menos 1. Siempre. Es igual en decimal, con 3 números, con 3 dígitos. ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el rango con 3 dígitos, perdón? En decimal. Repito, en decimal. ¿Cuál es el rango? La base elevado al número de dígitos, que son 3. Entonces, 10 a la 3, ¿cuánto es? 10 a la 3, muchachos, ¿cuánto es? 1000. Profesor. 1000, ok. ¿Y cuál es con tres dígitos, cuál es el máximo número que puedo representar? 2. 2. No, si 100, mi rango profesor. es 1000. Ah, ¿cómo? Mira, agarra un 100. papel si quieres. ¿Cómo? Es que no se oye bien, Adrián. Disculpe, 100, profesor. No, vamos a, mira, repitan la consigna. ¿Cuál es el rango? La base. 999, La, profe. exactamente. Si la base es 10, lo elevo a la 3 porque tengo 3 dígitos, el rango es 1000. Pero si yo digo, tengo 1000 conteos de 0 a, ya no puedo decir que es 1000, tengo que decir 999 porque estoy contando el 0. Sí, sí, tiene razón. Entonces, igualito pasa en todas las bases. En binario, tengo 10 dígitos. Para sacar la cuenta rápido, en binario 2 a la 10 es 1024. ¿El rango cuál es entonces? 2 a la 10, 1024. ¿Cuál es el número mínimo? Hablando de números positivos, ¿cuál es el número mínimo que puedo representar? Evidentemente el 0, ¿no? Okay. ¿Y el máximo? Menos 1, 1023, ¿sí? 1023. Exactamente. Exactamente. Eso es la diferencia. Si yo sumo dos números con 10 bits y esa suma es menor que 1023, el onceavo bit, si hubiera uno,
es 0. ¿Por qué? Porque no estoy pasándome del rango. Si sumo el equivalente a, no sé, 900 más 400, eso pasa de 1023. Por lo tanto, voy a tener un número en mi 10 bits, voy a tener un número dado, voy a tener un número, un 1 por ahí que me quedó afuera porque no lo puedo meter en los 10 bits. Entonces, ahí eso es lo que se dice, el sistema está en overflow, y eso pasa en los sistemas, hay un overflow, es decir, pasamos del límite que podemos representar. Claro, eso se utiliza para después, para expresar números en memoria o ese tipo de cosas, para expresar números con varias palabras. Por eso que te dicen, yo tengo un número de 16 bits, pero utilizo 8 bits, dos palabras de 8 bits para representarlo. ¿Por qué? Porque tiene donde guardar todo el acarreo que pueda llegar. Entonces, es por eso que es importante el rango. Es bien importante que estén de rango. Otra pregunta. Si yo tengo eh, el número 225, ese número puede estar representado en base 4. ¿Quién me dice sí o no y por qué? Lo que tiene que hacer es el razonamiento. Base 4, 4 dígitos, 4 símbolos que van de 0 a de 0 a 9. Si con 4 dígitos llego de 0 a 9, con 4 símbolos, tengo 4 símbolos. ¿Qué puedo, cuántos símbolos? O sea, ¿hasta cuándo puedo contar utilizando un solo símbolo? Tengo el 0, tengo el 1, tengo el 2, tengo el 3. Se me acabaron. Tengo 4 ya, se me acabaron. Si quiero seguir contando, tengo que hacer lo mismo que hago en decimal. Del Entonces, el 0 al número, 3, profesor. ¿cómo? Del 0 al 3. De 0 a 3, ¿no? Entonces, el número 125, 125, puede ser en base 4. O sea, lo puedo representar en base 4, así tal y escrito como está, o pertenece a la base 4. El 5 existe en base 4. El número, el símbolo, hablo del símbolo. Si acabamos de decir que voy de 0 a 3, no existe el símbolo 5, porque estoy en base 3. Ni siquiera en base 4. En base 4 tengo de 0, perdón, en base 4 tengo de 0 a 3. Por lo tanto, nunca voy a tener un símbolo ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, como símbolo de conteo, como símbolo de la base. Entonces, es importante, bueno, tienen que revisar eso, tienen que revisar el concepto de base, porque de hecho, en eso se basa toda los sistemas digitales. Claro, llevado al binario. El objetivo aquí es que ustedes entiendan que eso que hacemos en binario se puede hacer en todas las bases, hasta en decimal. Todo lo que hacemos en decimal se puede hacer en binario, solo que es más engorroso hacerlo en binario. Por eso es que hay trucos para hacer las cosas mucho más fáciles en binario. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, voy a compartir aquí la pantalla para que veamos. ¿Dónde está? Aquí está. Ok,
aquí tenemos perdón, disculpen. No, déjame entrar para pasarlo a otra pantalla. Que si no, no puedo ver las dos cosas al mismo tiempo. Momento. Ok. Ya déjenme ahora sí comparto. Pero bueno. Ajá. Aquí estoy. Ok, aquí tenemos. Entonces, como habíamos dicho, por cierto, hicieron no ha revisado él todavía, hicieron la prueba diagnóstica, Profe, a mí no me dejó hacerla. ¿no? Porque la No, hiciste muy tarde, ¿será? pues sí, Después entonces de, cuando la iba a buscar ya no estaba. claro, porque era hasta el 17 de enero, eran los 4 días de la semana pasada. Bueno, no hay problema. Yo Ok. tampoco, profesor. Tampoco, caramba. Bueno, No. yo mañana la voy a abrir durante 3 días más, ¿ok? Para que la hagan. Vale, gracias, profesor. Ok, Dale, no hay gracias, problema. profe. Ok. Esa no es evaluado, pero es bueno que la hagan para yo tenerla. Ok, fíjense, aquí tienen, y es lo que yo les decía que tienen que revisar eso porque aquí tienen todas explicaciones de cómo convertir, sobre todo en binario, que es bien importante, y algunas de las cosas que hemos visto hoy que tienen que revisar esta parte aquí. Todo lo que ustedes van a hacer, más o menos, está todo escrito aquí. Tienen que revisarlo, por favor. Y vamos a tratar para la semana próxima, tratar de revisar el módulo 2, por favor. Bien importante. Entonces, la evaluación a partir de hoy, a más tardar el 25 de enero a las 23 horas, ¿ok? Tienen que hacer la evaluación del módulo 1. Creo que no hay límite, lo pueden hacer 1, 2 o 3 veces, no hay problema. Simplemente, por favor, traten de hacerlo conscientemente y hacerlo bien, pero revisen primero para que tengan pues porque estas nociones después las vamos a utilizar y si no tienen el concepto claro, vamos a perder mucho tiempo porque hay que volver sobre las cosas. Entonces, bueno, esta parte que tenía acá, ¿alguna duda pues? Si tienen alguna duda de lo que hemos visto. No, profesor. Bueno, ok, entonces, bueno, si no tienen duda, yo más o menos ya hice el recorrido de lo que yo quería que ustedes vieran. Entonces, bueno, nada, empezar a revisar, estudiar creo que en la, en esta parte, aquí en el video tienen las cosas más, en la lista, pues al final tienen todo las cosas que deberíamos hacer, que deberían hacer, deberían practicar para salir bien, pues en este módulo. Entonces, bueno, nada. Solo me queda decirles que, bueno, espero pues que revisen bien y traten un poquito de avanzar un poco, por favor, para que ahora va a venir, vamos a hablar de álgebra de Boole y si los circuitos lógicos. A partir de mañana pues va a estar preparada, va a estar activo este módulo. Porque ya saben, a partir de hoy hasta el 25 de enero pues pueden hacer la evaluación del módulo 1. Bueno, si no hay más, bueno, entonces les deseo pues una muy buenas noches y bueno, estaremos en contacto. Listo, profesor. Cualquier Muchas gracias. pregunta al WhatsApp sin problema, cualquier pregunta la hacen al WhatsApp y bueno, ya veremos. Ok, Vale, buenas noches, profesor. dale, buenas noches pues. Chao.